Bueno, buenas noches. Qué gusto ver tantas caras conocidas y tantas caras desconocidas también, ¿eh? Porque eso es importante. La renovación, nosotros que tanto hablamos de la renovación. Caras desconocidas, digo, porque los veo en el activismo a la gente joven, a Griselda, Mauricio, acá también, Julie, y hay otra gente también. No me quiero olvidar, recién le vi al doctor Jorge Rolón, que para mí es una persona muy valiosa, acá está justamente, ¿verdad? Quiero agradecer también su presencia. Y voy a empezar mostrándole estas dos cosas, que para los que somos viejos, ¿verdad? Porque esto es lo que los ciudadanos le tienen que empezar, nos tienen que empezar a exigir. Este fue el plan de gobierno de Carlos Filisola, ¿verdad? Esto nos costó 1 año de trabajo, pero no 1 año de trabajo encerrado, como dijo Chalo, 1 año de recorrer todos los barrios de Asunción, más de una vez, y de reunirnos de repente entre 10 personas y otras veces entre 100, pero nunca se suspendieron ninguna reuniones. De casa por casa de 1 año. ¿Y por qué hago énfasis en 1 año? Porque hoy estamos 7 de octubre y las elecciones son el 4 de octubre. O sea, 1 año. Y hay gente que cree todavía que no necesitamos definir ya y trabajar todos juntos. Y esto es lo que también se tiene que exigir a la gente. Esto se llama rendición de cuentas. Este fue nuestro programa de gobierno hecho con la gente y para la gente. Y cuando salimos, y cada año se hacía esto, pero si ustedes leen este libro, y ustedes leen este libro que se llama Promesa Cumplida, ustedes ven cómo cada promesa, no todas pudimos hacer, en 5 años no se puede cambiar, pero esto se llama rendición de cuentas, que es lo que muy poca gente hace, muy pocos gobernantes hacen. Aclaro que hacíamos cada año, ¿verdad? Pero al salir se hizo esto, que es la contrapartida de esto, ¿verdad? Yo lastimosamente, porque no cuidamos la historia, no pude traer fotos realmente de todo este proceso, ¿verdad? Pero ya lo mostró en algunas cuestiones. Entonces yo quiero empezar con esto, ¿verdad? Tal vez con el final, porque como está Asunción es porque no hubo rendición de cuentas a tiempo, no al final ya, aunque se pedía, aunque todos pedíamos. Rendición de cuentas tiene que ser una costumbre. La transparencia tiene que ser una costumbre. Y hablando de políticas públicas, nosotros en ese gobierno que éramos gente muy joven, ¿verdad? Porque ¿cuántos años tenía Carlos? 29, ¿verdad? Yo tenía 26, o sea, éramos un grupo de entre, ponerle 30 a 40 años, ¿verdad? Entre 30 a 40 años. Así que a nosotros, pero ¿qué es lo que aprendimos? A trabajar en equipo, realmente. Y éramos toda una generación que nos encontramos ahí. Por eso a mí me importa mucho, y no crean que es al azar esto. Lo que dijo Chalo, Asunción tiene muchos tiene programas, tiene proyectos, tiene todo. No es que, pero tenemos que poner manos a la obra. Y la gente tiene que conocer, mucha gente conoce. Y también queremos incorporar, por supuesto, en el proyecto a la voz de la juventud. Nosotros en ese momento éramos jóvenes y sin embargo parece ser que ahora, con la tecnología y con todo, no le estamos escuchando lo suficientemente a los jóvenes. Cuando nosotros reclamábamos eso, y por eso es importante, por eso le habíamos invitado, porque queríamos realmente, y no solamente una voz joven, sino que una voz que hable de un tema que muchas veces no se habla, que es la parte de cultura. Hablamos de lo que yo le llamo la cultura oficial muchas veces, ¿verdad? Que es la manzana de la ribera, lo que vemos en el teatro municipal, algunas jornadas en los barrios, etcétera. Pero lo que se llama la contracultura, lo que muchas veces no se ve, nosotros creemos que eso es importante para Asunción, ¿verdad? Que todos los tipos de cultura, que todas las manifestaciones realmente puedan ser captadas por la municipalidad. Yo les iba a decir, les iba a contar un poco de políticas sociales, pero voy a hacer una muy... Y sí te pido, Rodrigo, que me marques el tiempo. Les voy a decir, acá está Josefina Duarte, porque ahora hay una historia que yo les quiero contar, que cuando nosotros llegamos a la municipalidad... Josefina, ¿dónde estás? Ahí está Josefina, ¿verdad? Ahora la gente pues dice, no se puede hacer nada porque la municipalidad está quebrada. Josefina entró a trabajar con nosotros porque hubo un cogobierno, obviamente, ¿verdad? Entonces,
¿Cuánta plata había en la municipalidad cuando llegó la administración nuestra? Cero. Cero. Cero guaraníes. Entonces, a mí cuando me dicen que no se puede hacer nada en Asunción porque hay muchas deudas, yo les quiero contar que cuando nosotros llegamos al municipio, nosotros no teníamos para pagar el salario de ese mes. No teníamos. No había préstamos porque la gente se hace una historia y nosotros dejamos que el relato de ellos se instale, ¿verdad? ¿Cuál es la historia que se instaló? Que la mejor intendencia fue la de Pereira Ruiz Díaz, ¿verdad? Te interrumpo. Sí. No solamente cero, y disculpen, Sí. se cortó el chorro del Estado hacia la municipalidad. Sí. Históricamente la municipalidad fue subsidiada por el ejército, por el Ministerio de Obras Públicas, tener personal gratis, camión gratis, tractor gratis, pues, todo gratis, Claro. nafta gratis, y ese se cortó también. Bueno, exactamente, ¿verdad? Por eso es que yo quiero que nos pongamos toda la camiseta y que no solamente cantemos Asunción, capital de mis amores, porque realmente tenemos que ponernos la camiseta de Asunción. Lo que acaba de decir Chalo, ¿verdad? No había, ¿quién hacían la recolección de basura? Hacían los militares, hacían los soldaditos, mejor dicho. ¿Quiénes pintaban la vereda? Ellos. La planta asfáltica estaba cerrada. Ellos arreglaban las pocas plazas que había y el resto de la ciudad no existía. Es decir, nosotros llegamos así como está ahora la municipalidad, sin efectivo, vamos a decir, sin fondos, y como dice Chalo, como contó Chalo, se retiraron, intentaron boicotear, obviamente, salieron. Nosotros no teníamos para recoger basura, no teníamos para bachear, no teníamos para un montón de gente, de cosas, pero ¿qué teníamos? Teníamos el apoyo de la gente, ¿verdad? Y con la gente se pudo construir ese gobierno. Voy a decir solamente brevemente algunas cuestiones porque no puedo desarrollar toda la política social que se hizo en ese tiempo. Lo que ahora es la ley de transparencia, que acaba de retroceder, la ley de acceso a la información, ¿verdad? Acaba de retroceder, que es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Acaba de retroceder totalmente, pero ¿quién tuvo la primera ordenanza? Que es prácticamente lo que es la ley, ¿verdad? Que se llamaba A la luz del sol. Era la ordenanza que nos obligaba, que nosotros presentamos el Ejecutivo Municipal, que aprobó la Junta Municipal y que hace 30 años obligaba a la municipalidad a presentar todos los datos de salario, de funcionarios, ante el pedido del ciudadano, a responder. Entonces, la gente cree que la ley de transparencia es algo nuevo. Hace 30 años, eso fue la primera ordenanza, que se llamó A la luz del sol, ¿verdad? Porque se tenía una visión de lo que se quería. ¿Qué se hizo? Muchas veces yo voy a contar así. Hay una canción, bueno, es la canción de Fito que dice, y voy a contar con anécdotas, porque si no, no se puede entender muy bien. Hay personas que no voy a olvidar y hay recuerdos que no voy a olvidar, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando se habla de política social, yo les voy a decir que la política social desde el municipio, no solamente es la municipalidad de Asunción, en un país del tercer mundo o en desarrollo, como decimos, tiene varias facetas. Tiene una faceta que es asistencialista, que mucha gente quiere renegar de esa faceta. Tiene una faceta que intenta disminuir las desigualdades y tiene una faceta de promoción de derechos. Yo no voy a olvidar nunca, porque nosotros hicimos un proyecto de asistencia y de emergencia, porque en la semana de llegar a la municipalidad, y esos son recuerdos que no voy a olvidar, ¿verdad? Llaman de la terminal donde estaba una persona cuyo bebé había muerto, ¿verdad? Y ustedes saben que trasladar una persona fallecida, un bebé o una persona mayor, cuesta muchísimo dinero. Costaba y cuesta en este momento muchísimo dinero. Nos llamaron porque los guardias se dieron cuenta que la mamá estaba con el cadáver del bebé, ¿verdad? Y cuando uno va, y los que somos, y no hace falta ser madre, ¿verdad? Cualquier ser humano sabe, la mamá intentaba esconder ese dolor inmenso en ese momento para poder subirse en un bus y poder ir al interior,
¿verdad? Porque no podía pagar el transporte. Ahí nació el proyecto que se llamó Paz, por lo cual el municipio compraba féretros y pagaba el transporte, ¿verdad? A la gente que no tenía capacidad. Para mucha gente eso puede ser un proyecto que no vale la pena, vamos a decir. Para otra gente es la presencia del municipio en el peor momento de sus vidas. Esas son políticas asistencialistas, pero son políticas humanas. También nos criticaban mucho el tema de la inundación. ¿Qué quieren? Que la gente les llegue el agua hasta acá y que se muera, un poco lo que dijo Julie, ¿verdad? Y ahí vino toda esta parte, pero mientras se desarrollaba lo que dice Chalo, nosotros sufrimos, ¿cuántas inundaciones, Chalo? Como 2 o 3, ¿verdad? En 5 años. Todas las personas, y ahí también hay una cuestión que se le juzga a la gente, dice, ¿por qué no salen a tiempo si se les está avisando bien que suba? Y cuando nosotros íbamos como área social a decirles, salgan que ya llega, porque el agua cuando te llega, como dice la canción, te llega y te entra totalmente. Vos crees que esa noche parece que el agua está lejos, pero al día siguiente, pero cuando hablas con la gente, ¿qué pasa? Te dice, yo no puedo dejar mi despensa que está acá, porque de esto yo mañana voy a comer, ¿verdad? O yo no le puedo dejar a mis animales. O sea, no es algo tan fácil. Nosotros, y esa es una política, mientras se desarrollaba todo el proyecto de la franja costera y todavía está pendiente gran parte, nosotros como área social le subimos y le bajamos, ¿verdad? No quedó una sola persona nunca, nunca. ¿Qué significa eso? Ocupando espacios públicos, ¿verdad? Claro que es una cuestión traumática. Es una cuestión traumática para quien salía y una cuestión traumática para el vecino que de repente sobre 21 tenía un barrio enfrente. Y lidiar todos los días con eso. Pero eso significa también saber que una ciudad no es solamente la parte que no se inunda. Asunción, nos guste o no, como dijo Chalo, es una ciudad del río, ¿verdad? O sea, sí o sí se tiene que solucionar eso, ¿verdad? Y yo creo que podemos hacerlo. O lo que no podemos hacer es abandonar a la gente. Y todo ese proceso se hizo, ¿verdad? Y voy a terminar con una parte, porque yo creo que mucha gente se ha de acordar, ¿verdad? Porque todas las políticas sociales, ustedes ya habrán visto en lo que proyectó Chalo, ¿verdad? Está metido el área social ahí en cada uno de los proyectos, ¿verdad? Porque todos los proyectos se hacen con la gente o no se hacen. Así nomás es. O porque no se hacen porque hay resistencia, o porque la gente no se apodera y podés hacer una estupenda costanera que si la gente no usa, ¿verdad? ¿De qué te sirve? Entonces, todo cruzaba toda la administración municipal, toda la cuestión social, ¿verdad? Y ahí surgieron, y les voy a contar, por qué se hacían las jornadas de gobierno. Cada sábado, durante 5 años, cada sábado jornadas de gobierno en los barrios. Cada domingo, casa por casa. El intendente con los directores y los directores generales, casa por casa volvíamos. En la primera jornada de gobierno, ¿qué nos dijeron los vecinos cuando volvimos? Volvieron. Es la primera vez que vuelven después de las elecciones. Porque ese era el mensaje, ¿verdad? No venimos solamente a pedirte tu voto. Ganamos y vamos a gobernar contigo. Y cada sábado se hacía eso. Y cada domingo hacía Carlos Filisola y todos nosotros hacíamos casa por casa. Entonces, después del sábado se hacía el seguimiento. Claro, y después del sábado se hacía el seguimiento, porque eso no era solamente, nos íbamos ahí a rendir cuentas, a escuchar a la gente, y había todo un grupo que hacía el seguimiento de los reclamos, de las denuncias, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el mensaje de fondo? No se gobierna desde el aire acondicionado y desde la oficina. Se gobierna con la gente y se cumple la promesa. Si le prometiste a la gente de cualquier barrio, no voy a gobernar contigo y voy a implementar una política de participación, las promesas se cumplen, ¿verdad? Por supuesto que nos equivocamos y mucho. Estoy contando la parte. Y la otra parte, que es las comisiones vecinales. Yo no traje, pero para la gente que tiene mi edad o más o menos saben que las comisiones vecinales antes para existir tenían que tener la autorización del presidente de la seccional, ¿verdad? Si no, no podía ser. Está acá en el libro, está en la fotocopia, hay 3 justamente, de cómo te tenía que autorizar tu presidente, el presidente de la seccional,
tenía que habilitar una comisión vecinal. Si no, no se podía armar. O sea, hay cuestiones que nosotros ya damos por hecho, ¿verdad? Esto fue un proceso muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos había 30 comisiones vecinales. Exactamente la cantidad en ese momento, la cantidad de seccionales que estaban funcionando. Entonces, si vos querías armar una comisión vecinal, aunque tenga la gente más activa del mundo y aunque tengas un problema importante, como la seccional no estaba funcionando, entonces no importaba tu aporte, las ganas que tenías ni tu participación. Nosotros terminamos con 300 comisiones vecinales. Y ahí se dio un proceso muy interesante, porque por primera vez se eligieron las comisiones vecinales. ¿Cómo se elegían? En cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque el mensaje era, no es que queremos formar comisiones vecinales nomás, queremos trasladar, queremos que la gente entienda lo que es la democracia realmente, la participación activa. La gente no podía creer que estaban votando. Acá hay gente que son vecinalistas, no me acuerdo, ¿verdad? Que por primera vez se eligió, ¿verdad? Acá están justamente ellos, ¿verdad? Ellos son de Trinidad y de San Vicente, ¿verdad? Cuarto oscuro haría muchas veces, porque era tal la pelea y espectacular que la gente se pelee por trabajar por su barrio, ¿verdad? Eso a mí me encantaba ver que es una campaña política, pero no una campaña en el mal sentido, sino porque ese presidente o esa presidenta de comisión era un interlocutor válido para el intendente. Era una persona importante, no eran pasapapeles realmente. Y una de las cosas que no me voy a olvidar, pues se formó la coordinadora de comisiones vecinales. Después empezó el proceso de descentralización. Y sabes, aparte más, donde uno ve realmente que las cosas, esto ya fue casi al salir, ¿verdad? Donde uno vio, ¿verdad?, que las cosas realmente estaban funcionando, porque se creó un fondo económico, ¿verdad?, para las comisiones vecinales. Entonces se asignaba una cierta cantidad de dinero, porque se hizo todo un estudio territorial que se hizo justamente acá con la gente de Charlo, que estaban en esa red de urbanes, y se encontró que en Asunción había 16 centralidades o algo así. Era donde se cruzaba, ¿verdad? Donde dentro de Asunción, que tiene 65 barrios, había como 16 puntos. La idea nuestra era crear en cada de esos, teníamos que terminar con 16 centros municipales. Creo que terminamos con 6 o 7. Otis Sánchez fue el primer coordinador del centro municipal, él dio también, pero era la descentralización. Y acá les quiero contar algo, porque eso para mí fue realmente el resumen de que valió la pena todo. Porque nos asignaban, por supuesto, siempre había peleas, ¿verdad?, entre el área urbana, ¿verdad?, el tema del presupuesto, el área social, etc. Cuando las coordinadoras, allá voy a decir una cifra, ¿verdad?, se decía, las coordinadoras abarcaban varios barrios y varias comisiones y tenían diferentes intereses. Una quería el empedrado, otra quería el puente, ¿verdad?, otra quería la plaza, pero había 300 millones para esa zona, 300 millones de guaraníes para esa zona. Y nosotros le reuníamos a la gente, le decíamos, señores, nos asignaron 300 millones para este territorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se votaba, la gente votaba qué obra iba a hacer. Ustedes saben, hasta hoy me emociona, ¿verdad?, ver que la gente que estaba trabajando por el empedrado de su cuadra, ¿verdad?, terminaba votando por el puente que garantizaba que los niños de todo ese barrio lleguen seguros desde las casas hasta las escuelas. Porque ahí vos ves realmente que no solamente la participación, sino que ves la solidaridad y ves realmente que llegó el mensaje. Se estaba gobernando con la gente estaba decidiendo sobre el dinero público y encima la gente estaba siendo solidaria. Renunciaba a su proempedrado porque entendía que lo importante era, si no había plata para mi empedrado y para mi placita, pero significaba dejar de lado al puente, a la pasarela que llegaba a la escuela, la gente terminaba votando por la pasarela, ¿verdad? Y ahí cuando pasó eso, nosotros realmente en el área social dijimos, valió la pena, absolutamente valió la pena. Todos los sábados, todos los domingos, todas las audiencias públicas, porque la gente se apoderó de eso, ¿verdad?
y pudo renunciar. No es que votaba, ni es que participaba, pensaba en su zona y pensaba en su vecino y en los hijos de los vecinos. ¿Verdad? Eso realmente para nosotros significó absolutamente todo. Y lo último, que sí se crearon Secretaría de la Mujer, yo creo que fue el primer municipio que creó la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Niñez, la Secretaría de la Discapacidad. Se abrió por primera vez una guardería, estaba la guardería del Mercado 4, se atendió a los niños de la calle. ¿Verdad? Nosotros teníamos, y esa es una de las fotos más lindas que no encuentro lastimosamente, teníamos el primer programa de vaso de leche, hizo la Municipalidad de Asunción hace más de 30 años y sin presupuesto, hablando con la empresa privada. A los niños que trabajaban en la terminal de ómnibus, en el Mercado 4, se les daba un vaso de leche. Y una de las fotos más fantásticas de porque esto tiene una revista, ¿verdad? Es que cuando eso había una propaganda, y yo siempre cuento esto, que había una propaganda de que promocionaba tomar leche, ¿no? Y entonces salían los niños o los jóvenes con el bigote de leche, como una toma y te marca. Y nosotros queríamos hacer eso, ¿verdad? Y creíamos, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer. Y se fue el fotógrafo que nos siguió durante los últimos 4 o 5 meses de gestión, y a la primera, ¿verdad? Porque estaban los niños en la terminal, los niños trabajadores, que tenían con su vaso de leche y toman, y ellos nos miran y toditos estaban con el bigote de leche, ¿verdad? Que parece una tontería en este momento, pero imagínense lo que fue en ese momento. También tuvimos una escuela, que es la de Trinidad, que no me acuerdo cómo se llamaba, Marangatura P, que era una escuela, señores. Eso también hizo la municipalidad, una escuela como la del Ministerio de Educación, ¿verdad? Así, una escuela. Y toda la parte que algunos recordarán o no, de la parte de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, redondeando un poco, una ciudad, esto yo vengo repitiendo mucho, no es neutra, ¿verdad? No es neutra. No es una cuestión técnica así, ¿verdad? Una ciudad, y tampoco es ista en qué sentido, no es izquierdista, no es derechista, vamos a decir. Yo quiero una ciudad humanista, ¿verdad? Que la gente sea el centro, y no estoy siendo demagoga porque hicimos eso, y se hizo y se puede. El tema es tener la voluntad política para hacer realmente, que la gente esté en el centro, que lo que dijo Julie, lo que contó Chalo, lo que nos va a hablar seguramente Soledad, ¿verdad? La gente es el centro de todo proyecto, aunque sea un proyecto que parece que es urbano nomás. Yo le cuento que mis padres vivían, ¿cómo se llama ahí? En la zona detrás donde están las torres de la avenida de Aviadores. Todo es, ¿cómo? Barrio Herrera, pero detrás de la zona, Barrio Itaú se llamaba esa zona, Barrio Herrera. Acá está Daddy, que era mi vecina. Les cuento que esas torres, ¿verdad? Y toda esa zona que, ¿cómo es que se llama? El eje corporativo de Asunción se llama, ¿verdad? El eje corporativo de Asunción creó un problema terrible en un barrio tradicional de Asunción, porque no se previó la parte del desagüe cloacal. Los vecinos se quedaron encerrados muchísimo tiempo, de verdad. A mí me preocupaba mi mamá, que tenía silla de ruedas y no podía salir durante todo el tiempo de la construcción de eso, porque se inundó casi todo el barrio Herrera, toda la parte de atrás del eje corporativo quedó inundado. La gente no podía llegar con sus autos ahí. Daddy, que era vecina, pues ya había salido, creo, Daddy, pero sabes todo lo que pasó. Es decir, si no le tenés, puedes tener el proyecto técnico, que yo tengo mis reservas, ¿verdad? Pero puedes tener un proyecto moderno, vamos a decir. Pero si no estás pensando en la gente, al final vas a traer rechazo. Había rechazo de la gente de decir, bueno, esta zona y qué sé yo, porque vivieron realmente penurias. Así que realmente, y con esto ya termino, les voy a presentar ahora a Soledad. Las políticas sociales es un compromiso de todos nosotros, fueron y van a ser, ¿verdad? Y por supuesto, la política social tiene que ser correctiva en algunos casos, asistencialista en algunos casos, como el que le conté al inicio, porque eso es ser humano, es lo básico. No podés dejar que la gente se ahogue, no podés dejar que una madre esté sufriendo con el cadáver de su niño, ¿verdad? En algunos casos
qué es lo que se pensaba hacer, qué es lo que se hizo, ¿verdad? Que algunas veces, ¿por qué? Porque la ciudad también tiene que servir para disminuir las desigualdades, ¿verdad? ¿O acaso solamente se va a seguir enfatizando en la ciudad que tiene, como dicen ahora la gente que de repente descubre que hay sicariato en Asunción, de los barrios residenciales? La ciudad, la persona que administra la ciudad, el equipo que administra la ciudad, tiene que poder integrar todas las asunciones que existen en todos estos territorios. Todas, absolutamente todas, porque todos son válidos. Son los 65, 66 barrios, creo que son, 69 barrios, dice acá ahora, cuando eso eran 65, ¿verdad? Pero todos tienen que poder sentir, y no tiene que ser solamente recolección de basura, el bacheo, el no sé qué, eso es lo obvio, ¿verdad? Lo que queremos es más, queremos políticas sociales que ayuden a disminuir en algo las desigualdades, queremos mucha más participación, queremos rendición de cuentas sobre todo, ¿verdad? Así que con eso y contándole un poquito la experiencia y decirle que muchas cosas no se pudieron desarrollar. Hace poco le pregunté a Chalo, 2 cosas estuvimos hablando con Chalo en este tiempo, y yo le dije, ¿en qué andas vos? Me dijo cuando yo le invité a este panel, y yo le dije, y me está entrando otra vez el bicho de que queremos ganar Asunción. Y me dice Chalo, qué suerte que tenés, porque a mí nunca me salió este bicho de Asunción, che. Me dijo, ¿verdad? Porque es cierto lo que él puso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, Chalo? ¿Fue así o no? ¿Verdad? Porque me dijo, nada, me está entrando la manía y la obsesión de que tenemos que ganar. Qué suerte que tenés. Digo, a mí nunca me salió. Y bueno, por suerte hay gente como Chalo y hay mucha otra gente que está en los barrios, ¿verdad? Este es el inicio, ¿verdad? De eso. Y también le hice acordar a Chalo Jordi Borja, ¿verdad? Jordi Borja, que es un urbanista de Barcelona, que él estuvo acá, como él contó, ¿verdad? Rubén Pesci es el otro. Si tenés un equipo, si tenés gente que piensa, si tenés gente que tiene voluntad, vas a tener apoyo técnico, ¿verdad? Y lo demás se gestiona. Y yo no me voy a olvidar nunca, y con esto de verdad termino, lo que dijo Jordi Borja en una charla, pero que era de urbanismo, ¿verdad? Que yo me fui porque era directora del área social y dije, a ver qué dice este urbanista, ¿verdad? Yo me fui así, les digo sinceramente, como diciendo, porque por supuesto Chalo así nos tenía, ¿verdad? Todos se van a ir a escucharle a Jordi Borja. Bueno, entonces todos en el CPJ nos fuimos a escucharle. Yo me quedé fascinada con este señor, de verdad, ¿verdad? Con el pensamiento de la ciudad. ¿Cuántos años tiene Jordi ahora? 80, me dijiste, o más, ¿verdad? Pero una persona que ya tenía esa visión que mucha gente todavía, mucha gente joven, al parecer todavía no tienen, que creen que la ciudad es solamente recolección de basura, etcétera, etcétera. Y para Soledad le digo, ¿verdad? Porque parece uno cuando mira la situación de la municipalidad, ¿verdad? Uno piensa que no se puede hacer nada. Yo ya no voy a repetir más esa frase de vamos a levantar ese muerto, ¿verdad? Porque de verdad tratar a nuestra ciudad como un muerto, ¿verdad? Para mí, por lo menos, vamos a recuperar Asunción y vamos a recuperar ahora, ¿verdad? Y lo que nos decía el señor Jordi Borja en aquel momento era que cuando uno tiene muchas dificultades, uno tiene 2 caminos nomás, ¿verdad? Uno puede abrirse así, ¿verdad? Como, imagínense un monte, ¿verdad? Con toda la dificultad que hay en Asunción, uno puede abrir así para ir haciendo paso. Y él decía, es importante abrir a la fuerza para ir haciendo pasos, pero nunca hay que olvidarse de dejar sendero, ¿verdad? Y nosotros creemos que ese sendero que había hace 30 años, porque mucha gente está todavía en los barrios, ese sendero tenemos que volver a transitar juntos. Y acá, ahí ya termino mi parte y ahora les pido disculpas a la gente que no es del PDP o que no está todavía está en las decisiones de a quién de los candidatos apoyar, ¿verdad? El PDP hoy o hace un tiempo ya decidió, ¿verdad?, el apoyo a la precandidatura de Soledad Núñez, ¿verdad? Así que, y porque por muchas cosas, ahora no voy a ahondar, pero porque creemos es una persona preparada, es una persona técnica. Pocas veces creo que más o menos le estás empatando a Carlos Filisola, ¿verdad? De
de alguien que quiere ser intendente. Y eso es importante. Tenés que querer ser realmente. Y tenés que hablar con todo el mundo, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque queda demasiado poco tiempo, ¿verdad? Y nosotros creemos que en este minuto, y ojalá que los otros partidos también, y vamos a seguir insistiendo con la unidad, podamos el año que viene ya todos juntos iniciar el camino, reiniciar el sendero para recuperar Asunción. Realmente ese es nuestro compromiso y vamos a estar acompañando la campaña y el gobierno con los demás partidos fraternos, pero sobre todo con la gente. Esa es la idea, la misma idea de hace 30 años, la misma idea de siempre, gobernar con y para ustedes. Muchas gracias.